Hola, profe, buenas Buenas tardes. tardes. ¿Cómo les va? Listo. Bueno, arranquemos. ¿Alguna pregunta, algo que quieran hacer? No, ninguna pregunta, nada. No, No. Bueno, bien. Bueno, si no hay ninguna pregunta, mejor. Así seguimos agregando temas para el parcial. Bien. Nosotros estuvimos viendo el tema de la persona y de cuándo la ley consideraba que se era persona. La ley habla que es persona desde su concepción. Bien. Ahora, esta persona que está formada y que diríamos aún no nació, cuando nace hay que inscribirla. ¿Sí? Hay casos en los que la persona muere antes de nacer, hay otros casos en los que las personas nacen y a los pocos minutos, a las pocas horas o a los pocos días mueren. Y después están las personas que tienen la suerte de seguir viviendo. Bien. Todas estas personas que nacen con vida hay que inscribirlas. ¿Y dónde las vamos a inscribir? En el Registro Nacional de las Personas. Y de la misma forma que se inscriben los nacimientos, vamos a tener que inscribir las defunciones. Ahora bien, cuando nace una persona, ¿sí? Obviamente tenemos el cuerpo, registramos el nacimiento de esa persona. Pero cuando las personas mueren, no siempre nos vamos a encontrar con que tenemos el cuerpo de la persona. Y en estos casos en los que no tenemos el cuerpo de las personas, la ley va a considerar que esas personas están presuntamente muertas. Ya sea porque desde que nacieron hasta el día de hoy pasaron muchos años que cualquier persona promedio no llegaría a vivir. Hay personas que desaparecieron de un día para el otro y no tenemos idea de dónde están.
Y hay personas que desaparecieron porque estaban en el momento en que se produjo algún accidente o algún desastre natural. Con las personas que tenemos el cuerpo no hay problema, porque se hace el certificado de defunción, se constata de que se murió y después vendrán la inscripción en el registro de la persona como esa persona que está fallecida y después se harán las ceremonias o los rituales religiosos que cada ser humano considere. Pero nos encontramos, ¿sí?, con los casos de personas que han desaparecido y no sabemos por qué motivo y no aparecen, y hay otras personas que han desaparecido porque han estado en el momento en que se produjo algún siniestro. Para estos casos en los que no tenemos el cuerpo y tenemos que, de algún modo, suena raro, pero vamos a buscarle el término más apropiado para que lo entiendan, la tenemos que hacer morir. O tenemos que pedirle a la justicia que nos diga que esa persona está muerta o presuntamente muerta. En los casos de personas que a hoy por ahí tendrían 120, 130 años, 140 años desde su nacimiento, obviamente que esa persona no está viva. Pero así todo, tenemos que conseguir una sentencia judicial que la dé por presuntamente muerta. Pero hay casos en los que no tenemos a la persona. Y un día agarró y se marchó, se fue. Entonces, pasado cierto tiempo, hay que pedirle a la justicia que a esa persona la dé por presuntamente fallecida. Y uno de los ejemplos más cercanos a este tipo de muertes es el de María Calle. Me imagino que todos conocerán la historia de María Calle. Sí, sí. ¿Eso es un sí o un no? Somos 40, chicos, todos los días, todas las clases lo mismo. Sí, sí. Sí, profe. ¿Cuál es? No tengo ganas de tomar lista. Yo no la conozco, profe. Yo tampoco. Yo tampoco. ¿No hay nadie presente? Sinceramente no la tengo. ¿Puede ser que no escucha, profe? Profe. Agustín Mazón está. Sí, yo estoy, profe. ¿Se me escucha? Vamos a hacerlo más fácil. Me parece que no nos escucha. No, Profe, estamos hablando. no, está bien, no se preocupen. Vamos a hacerlo más fácil. No se escucha. Déjenme averiguar la próxima clase cómo es el reglamento de las asistencias Profe, ¿no nos virtuales y escucha? las presenciales. Así nos ordenamos un poco. Porque yo les doy la posibilidad, yo los escucho, yo les doy la posibilidad de que no tomarles lista y, como todo, aprovechamos y que te escucho. ¿Te estoy escuchando? Bueno, espérenme un segundo. ¿Y por qué no contestan? Si sé que me están hablando, aparte me aparece, discúlpeme mi término. Yo sí. No, evidentemente. ¿Me escuchan o no? Hola. Sí, profe. Sí, sí. Sí, a usted sí Profe, lo lo escucho. escuchamos. No nos escucha.
Profe, Yo los estoy escuchando, así que no me critiquen porque los Le estoy acabamos escuchando. de responder y no, parece que pero, no nos pero profe, estamos hablando y no nos contestaba. Claro, Bueno, porque antes hablamos y no le decía, escuchó. ¿hay alguien que no conoce el caso de María Cash? Bueno, se los cuento. María Cash Yo no lo es una conozco. mujer. Bueno, María Cash es una mujer que desapareció hace algunos años. Y el padre de ella siempre la estuvo buscando. Por las pruebas que hay recolectadas, la última vez que se la vio fue por el norte del país. Bien, el padre murió con la esperanza de que su hija iba a aparecer algún día. Pero hasta el día de hoy, María Cash no apareció. Para este tipo de ausencias de personas, no me gusta usar el término desaparecidos, para este tipo de ausencias, ¿sí? Hay que esperar 3 años si es que la persona no aparece. Y si en ese lapso no aparece, se la da como que está presuntamente muerta. El tema no es tanto lo formal quizás, porque si uno acredita que hizo la denuncia, esa persona nunca apareció y pasó el lapso que me pide la ley, obtengo una sentencia judicial. El tema es hacer la denuncia que esa persona está desaparecida y después ir a pedirle al juez que nos diga que esa persona está presuntamente muerta. Acá ya juega un poco más lo psicológico. Del mismo modo que hay gente que no quiere practicar la eutanasia, hay personas que no quieren obtener una sentencia de un juez diciendo que esa persona a la que nosotros estamos buscando, después de cierto tiempo, se presuma que está muerta. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Bien. Pero después tenemos la contracara de ese supuesto, lo que pasó con los tripulantes del Ara San Juan. Que al día de hoy sabemos o creemos saber de que esas personas murieron, desaparecieron, ya está. Quedaron en el fondo del mar. Pero hay que hacer lo mismo. Hay que denunciar la fecha del siniestro y esperar 6 meses y obtener una sentencia de un juez que diga que esa persona está presuntamente muerta. Que acá también juega lo psicológico, porque los familiares o las personas allegadas a los tripulantes del Ara San Juan tienen que ir a pedirle al juez que los declare presuntamente muertos. En algunos casos ocurre esto. ¿Por qué? Porque quizás hay herederos, quizás dejaron bienes, hay que administrarlos. Entonces, del mismo modo que una persona, cuando tenemos el cuerpo y denunciamos que esa persona falleció y después vamos a la justicia a decirle, mire, murió fulano de tal y necesitamos que abra la sucesión para nombrar herederos a tales personas que descienden de la persona fallecida o llamado causante, del mismo modo hay personas que pidieron una declaración del juez que diga que esta persona está presuntamente muerta para así poder seguir o poder iniciar los trámites sucesorios. Pero si ya de por sí
a veces cuesta tener que iniciar una sucesión de alguien que enterramos, cremamos, no importa el ritual que hayamos practicado o la ceremonia que hayamos practicado para esta persona que está muerta, si así todos nos cuesta, imagínense lo que puede ser pedirle a un juez que diga que un hijo, un hermano, un padre, un tío, el rol que ocupe dentro de un grupo familiar, nos diga que esa persona está presuntamente muerta. A veces se torna complicado. Más que nada de lo emocional, porque lo vuelvo a repetir, administrativamente no hay cierta complejidad, pero emocionalmente sí. Sin embargo, la ley cubre estos supuestos en donde el cuerpo no lo tenemos. Y estos supuestos que menciona el Código Civil se llaman supuestos en donde hay una ausencia con presunción de fallecimiento. El artículo 79 dice: si una persona ha desaparecido de su domicilio sin tenerse noticias de ella y sin haber dejado apoderado, es decir, alguien que me represente, puede designarse un curador a sus bienes si el cuidado de esto los exige. Es decir, dejó bienes, no los podemos administrar nosotros porque o no tenemos el vínculo con esa persona o tenemos un vínculo pero no es suficiente para poder administrarlos o no hay nadie. La ley exige que se nombre a un curador. Y dice, la misma regla se debe aplicar si existe apoderado, pero bueno, tenemos que darle a alguien un instrumento que diga que esa persona se va a encargar de administrar nuestros bienes. Dice el artículo... Profe. Sí. ¿Artículo 79 o 69? 79, 79. Gracias. Bien. Eso con respecto a la ausencia. Y dentro de la ausencia vamos a tener dos supuestos: los casos ordinarios y los casos extraordinarios. Los casos ordinarios, como les dije antes, son la simple ausencia. Se fue o no tenemos paradero de esa persona y chau. En cambio, los extraordinarios, la ausencia de esta persona se debe a que se produjo un siniestro. Y esa persona estaba en ese lugar. Caso ordinario, artículo 85. La ausencia de una persona de su domicilio sin que se tenga noticia de ella por el término de 3 años causa la presunción de un fallecimiento aunque haya dejado apoderado. Es decir, aunque haya dejado a alguien que administre sus bienes. Si después de 3 años, desde que se denuncia la desaparición, no tenemos rastro de esa persona, la ley presume que esa persona está fallecida. Y el artículo 86 dice: se presume también el fallecimiento de un ausente si por última vez se encontró en el lugar de un incendio, terremoto, acción de guerra u otro suceso semejante, susceptible de ocasionar la muerte, o participó de una actividad que implique el mismo riesgo, y no se tiene noticia de él por el término de 2 años, contado desde el día que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido. ¿Sí? Esto con respecto a las personas que cayeron en Malvinas. Sabemos la fecha del inicio de la guerra. Sabemos cuándo terminó. Pero si después, desde que se inició hasta pasados 2 años, no tenemos noticias de algunos
de alguno de los combatientes, la ley presume que esa persona falleció. ¿Sí? Yo vivía el caso cercano de un familiar que lo habían dado por muerto. Y sin embargo, 2 meses después, apareció en la puerta de su casa como si nada. Él como si nada porque nunca sabía que le habían informado a la familia que él había fallecido en combate. En realidad había sido prisionero de los ingleses y en el barco que tenían los ingleses, que tenían un barco hospital, un buque hospital, lo estuvieron atendiendo y cuando ya no necesitaba estar ahí, sino que podía seguir curándose o rehabilitándose en el territorio argentino, lo dejaron en el puerto de Buenos Aires. Perdón, en el sur, en Belgrano, puerto de Belgrano. Y algunos por la zona de Santa Cruz o en algún lado, y después lo trasladaban a Campo de Mayo, los que eran de ahí, ¿no? Si no, cada uno iba a ser trasladado al regimiento militar al que él pertenecía. Pero si no se hubiese sabido más nada de él durante 2 años, ¿sí? Los familiares de esta persona tenían que haber ido a la justicia a pedirle al juez que lo declare presuntamente muerto. El otro supuesto dice, si encontró... Sí. Perdón, ¿ese en qué caso sería en casos de terremoto, dijo, o escuché mal, por ejemplo? Terremoto, lo dice el código. Sí. En el artículo 86. Sí, sí. Terremoto, incendio, guerra u otro suceso semejante. Dale, perfecto. Era eso, gracias. Y después el otro supuesto, que habla del artículo 86, dice, si encontrándose en un buque o aeronave naufragados o perdidos, no se tuviese noticia de su existencia por el término de 6 meses desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido. Este es el otro supuesto. Acá podríamos poner el del Ara San Juan. Estos son los 3 supuestos en donde tenemos que no tenemos el cuerpo, pero por un hecho, estas personas están ausentes. No tenemos noticias de ellas. Y después, pero esto se los explico nada más, no para que lo sepan, me interesaban esos 2 artículos en particular. La ley establece qué día vamos a poner de muerte. Entonces, en algunos casos se va a tomar el 1 año y medio, contado desde que se denunció. En otros casos va a ser un promedio entre el día que se produjo el suceso y el día en que finalizó. Y de ahí se dice, bueno, tal fecha se presume que esta persona murió. ¿Mm? Esto es, lo mismo pasó con las personas que desaparecieron durante el proceso. Se hizo una denuncia, después de cierto tiempo, se pidió, en algunos casos, que esa persona se la declare presuntamente muerta. Pero, a ciencia cierta, no sabemos si eso ocurrió o no. Si el sentido común diría, a ver, si participó en un hecho de guerra, en las películas a veces pasa de que igual hay casos. De la AMIA hubo uno, que cuando fue la voladura de la AMIA hubo una persona que aprovechó, que estaba por ahí todo y se fue a vivir al Uruguay. De hecho hay una película
hecha sobre ese caso. Y se fue a vivir al Uruguay, estuvo varios años viviendo en el Uruguay y lo dieron por muerto. Las personas desaparecidas durante el proceso, ¿sí? Es decir, esto de que no, están vivos, están viviendo en España o en otro lado, qué sé yo. A ver, yo soy de esta idea. Si realmente uno tiene esa información y tiene esos datos, bueno, vaya a la justicia y denúncielos, si están así. Porque hablar por hablar podemos todos. El tema es si es realmente así, cierto o no. Me cuesta a mí a veces creer estas cosas, pero bueno, qué sé yo. Hay gusto para todo, pero bueno, la ley dice esto, que en ciertos casos, sí, puede darse la ausencia por tal motivo y en otros casos por otros. Pero para tener o para poder decir que esta persona tiene una fecha de muerte, necesitamos en estos casos sí o sí de una sentencia judicial que así lo determine. Y le vuelvo a repetir, hay casos en los que nunca se obtiene una sentencia judicial porque los familiares, mientras estén vivos, les digo, psicológicamente hay que estar preparado para pedirle a alguien que declare muerte a una persona. Y hay en otros casos, bueno, se espera y cuando ya no se puede esperar más porque hay que hacer ciertos trámites y todo y se necesita sí o sí por la sentencia de muerte, por así decirlo, o de la presunta muerte, bueno, no nos queda otro camino que ir a la justicia y pedirlo. Profe, ¿qué pasa si esa persona resulta que no murió al final y se descubre y se hace público bueno, eso? Después, no, a ver, puede pasar que la persona después de cierto tiempo aparezca. No sé, porque estuvo naufragando, porque estuvo viviendo en otro país, es decir, puede ocurrir. Bueno, justamente se dejará sin efecto esta muerte y con los bienes, depende del tiempo que haya pasado, se perdió los bienes, ya está. No podés volver todo atrás. Entiendo. Habrá que investigar. No sé si ocurre. Desconozco algún caso de alguien que se lo haya dado por muerto, ¿sí? Y que después haya aparecido. Sí conozco casos de personas que se las dio por muertas, pero no la otra parte de que hayan aparecido y qué ocurrió. De eso desconozco. A nivel personal, nunca lo escuché, ni tengo ningún caso al respecto y en la justicia tampoco vi esta aparición, al menos en el ámbito que estoy yo. Pues en realidad sería el ámbito civil. No lo vi. Sí de sentencias judiciales que han declarado presuntamente muerta a una persona. Pero no de alguien que haya aparecido después de lo que llamaríamos después de la muerte, por así decirlo. De esos casos no te puedo decir cómo funciona porque no, al menos hasta hoy no lo vi eso. Pero la ley, esto a título de nota informativa nada más, la ley prevé que pasado cierto tiempo, si esa persona aparece, bueno, si tenía bienes y los bienes se distribuyeron, lo lamento. Bueno. ¿Sí? Entendido. Pero bueno, eso es ausencia con presunción de fallecimiento. Bien. Y ahora vamos a ver esto de qué es esto de los derechos y los actos personalísimos. Yo creo que le subí un audio sobre derechos personalísimos. Si no se lo subí,
se lo subo ahora para que lo tengan. Sí, profe, subió 2. Bueno, bien. A ver, sí, porque creo que habla también de los bienes y de la prenda común de los acreedores y todo. Esto es así, el tema de los derechos personalísimos. Tienen que ver con derechos que no los podemos, por así decirlo, hacerlos materiales. Por ejemplo, lo que sería el derecho al honor, el derecho a la imagen, el derecho a la dignidad humana. Es decir, no hay un cuadro tarifario de cuánto vale cada derecho. Pero sí existe que cualquier acto de otra persona que afecte a estos derechos, sí se lo tarifa. Pero son, derechos inmateriales en realidad. Es decir, que no los tengo palpables. No sé si me explico. Sí, sí. Es decir, no los tengo reales. Bueno, esto es lo que la ley también protege. No solo lo protege la Constitución Nacional, sino también el Código Civil. Y en el artículo 51 en adelante, la ley habla de estos derechos. Dice, la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad, que es lo que le contaba. No sé si alguien hizo el trabajo sobre los enanos. No lo vi hasta ahora, de los que estuve mirando y todo, no lo vi. Con lo de los enanos pasaba esto. La ley protege. Yo creo, ¿Cómo? perdón, profe, que le interrumpí, es que como lo explicó usted en clase, capaz no lo va a hacer el mismo. No, bueno, pero yo lo expliqué así livianamente, pero bueno, está bien. Les cuento. Acá en este caso, y es lo que les decía yo cuando vimos este tema de los derechos, el Estado muchas veces, ¿sí?, de la misma forma que los protege a través de una ley, ¿sí?, esta ley la tiene que hacer valer. Y si es el propio ser humano que no hace respetar sus derechos o no los hace valer, por más que sean de él, el Estado en algún punto trata de protegerlos. ¿Cómo? A través de una sentencia judicial. En el caso de los enanos, ¿sí?, tanto que, más allá de que haya sido en el Código francés, no importa, pero nosotros receptamos mucho del Código francés, y acá también el Código Civil está plasmado, más allá que sea un derecho de uno, ¿sí?, como el derecho a la vida, y nadie me puede venir a mí a decir qué puedo hacer y qué no, de algún modo la ley lo protege. ¿Sí? Yo tengo derecho sobre mi cuerpo, es cierto, pero no por eso el Estado va a permitir que yo me ampute un miembro o me haga daño en el cuerpo. Por eso está la provisión de los trasplantes de órganos o el permiso para ciertos órganos del cuerpo humano en determinadas circunstancias. No puede ser objeto de, ya lo vamos a ver esto, de un contrato o de un acto jurídico, partes de un cuerpo, ¿sí? Por ahí sí a lo mejor el pelo o la uña, pero hay ciertos partes del cuerpo, ciertos órganos que no pueden someterse a un contrato o ser objeto de un contrato. Entonces, de la misma manera que la ley los protege, es la misma ley la que va a permitir, ¿sí?, si la persona no los quiere proteger, ella misma lo va a proteger. Y les decía, esto de los enanos, ¿sí?, si bien tenían el derecho a trabajar, el Estado acá se intromete y le dice, perfecto, usted tiene derecho a trabajar,
pero tampoco a cualquier costo. Entonces, por encima de este derecho a trabajar está la dignidad humana, que para el Estado, ¿sí?, independientemente de que estemos de acuerdo o no, quien tiene que dictar una sentencia si este trabajo violenta la dignidad humana, bueno, consideró que sí, que era algo denigrante y aberrante para un ser humano que use su cuerpo de esta manera como fuente de trabajo. Por eso la ley lo reconoce, respeta este derecho, y como lo reconoce y respeta este derecho, si es violentado por la misma persona, también la ley lo va a proteger. Porque la ley no hace un distingo entre si el daño me lo provoca otro o me lo hago yo mismo. No importa, es este derecho el que protegemos, independientemente de quién lo lesione. Dice el artículo 52. La persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos. Es decir, hago un juicio por violación de derecho a la imagen, por daño moral, por lesión a la identidad, por lesión a mi honra, o porque se dijeron cosas que no eran ciertas. Lo mismo pasa que ahora lo tenemos cada vez que prendemos la televisión con esta denuncia que se está haciendo con determinadas personas por una presunta trata de personas. Bien, hay que demostrarlo, porque si no, están dañando mi honor. Están dañando mi imagen, mi integridad moral, mi identidad. Entonces, si después esto queda en la nada o menoscabo este derecho de alguien, bueno, la ley me permite a mí, dueño de ese derecho, reclamar por los daños que eso me ocasione. A ver, ¿tiene una tarifa en particular? No, pues yo no puedo decir, che, la violación a mi identidad vale 5 millones de pesos. No, pero bueno, hay que darle un valor, hay que darle un monto. Bueno, ese monto se lo va a dar el juez. ¿Con qué criterio? Con el criterio que a él le parezca. Porque no hay un cuadro tarifario que diga, a ver, daño a la imagen, y si tenés entre 5, desde que sos persona por nacer hasta los 10 años, vale $1.000, desde los 11 hasta los 20, $2.000, y así va, no, es de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la persona, de acuerdo a la gravedad de la violación de ese derecho. Es decir, hay muchos parámetros que se toman para tarifar este tipo de daños. Pero bueno, la ley permite a esa persona que se sintió menoscabada en esos derechos poder reclamar daños y perjuicios. Dice el artículo 53, y este es en el que yo les vengo haciendo hincapié hace tiempo, aunque me tilden de hinchaguindas, o bueno, profe, no sea tan exagerado, tampoco es tan así. Bueno, la ley lo protege. Si ustedes lo quieren tomar o dejar, es un tema de ustedes, pero la ley lo protege. Y dice, para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona de cualquier modo que se haga, no dice, che, si es familiar, no, si es Facebook, no, si es Twitter, no, si es plataforma no sé cuánto, no. Bueno, no dice eso la ley. La ley dice, para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona de cualquier
modo que se haga. No me importa si es ámbito público, privado o lo que sea. Es necesario su consentimiento. Y como les digo siempre, no es la regla lo que le interesa muchas veces al derecho, sino la excepción. Bueno, en ciertos casos, esta autorización o este consentimiento no lo necesito. ¿Por qué? Porque dice la ley que la persona participe en actos públicos, que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario y se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario. Es decir, les pongo este ejemplo, estamos mostrando, no sé, un paisaje o cómo se forma cierta vegetación en cierto lugar o cómo se cosecha determinado producto o cómo comercializa un producto un determinado pueblo o una determinada tribu, lo que quieran, un documental. Bueno, listo. Si es para eso, no habría necesidad de consentimiento. Obviamente que se le va a preguntar a las personas previamente si quieren participar del documental o no. Pero si de última hay menores o hay alguien que no quiere que se reproduzca su voz o su imagen, la imagen se tacha, que lo habrán visto muchas veces, o a veces la voz se distorsiona. O se hace como una especie de doblaje. ¿Por qué? Porque esa persona por ahí no quiere que se la conozca por la voz o por la imagen. A esto se refiere cuando hay que tomar los recaudos necesarios, cuando no es necesario consentimiento. Y esto ocurre muchas veces en los documentales o cuando hacen notas en alguna investigación o algo. Se les tapa la imagen y se distorsiona la voz o alguna de las dos cosas. O a veces lo habrán visto también que la gente se pone de espalda a la cámara. Y a veces se distorsiona la voz porque la persona no quiere que salga su voz original. Bueno, perfecto. Después dice que se trata del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general. Es decir, que esto también ha tenido sus controversias, porque yo les contaba la vez pasada de la persona que fue a mirar cómo se hacía un allanamiento con el menor en brazos y resulta que estaban haciendo el allanamiento, estaban filmando todo, mostraron la cara del menor y después le hicieron un juicio al canal de noticias por haber difundido la imagen del menor y no haber tomado estos recaudos de protegerla. Y dice el artículo 53, en caso de personas fallecidas pueden prestar el consentimiento a sus herederos o el designado por el causante. Si es que previamente dijo, che, yo me muero, pero ¿sabes qué? El día de mañana y publiquen mis fotos en Facebook. O no sé, en donde sea. Y dice, pasados 20 años desde la muerte de esta persona, la reproducción no ofensiva es libre. Es decir, que no necesita autorización de nadie. Pero no ofensiva. Con lo cual, si hay alguien familiar o allegado del muerto que considera que esa publicación es ofensiva, por más que hayan pasado 20 años, puede recurrir a la justicia y reclamar daños y perjuicios. De ahí a que después me hagan lugar al reclamo es otra cosa. Pero la ley me habilita a esto. El concepto de ofensivo o no ofensivo, en ese caso lo va a determinar el juez. Después dice, actos peligrosos, artículo 54. No es exigible el cumplimiento del contrato que tiene por objeto la realización de actos peligrosos para la vida o la integridad de una persona, excepto que correspondan a su actividad habitual y que se adopten las medidas de prevención y seguridad adecuadas a las circunstancias.
¿Qué quiere decir esto? Que si yo celebro un contrato con Rocío, en donde Rocío tiene una productora de cine, entonces me contrata a mí para hacer escenas de riesgo. Bien. Si no es habitual de que yo haga esas escenas de riesgo, llegado el momento las tengo que hacer y no las quiero hacer, Rocío no me puede reclamar el cumplimiento. Ahora, si yo soy una persona que se dedica a hacer doble de riesgo, ¿sí? O ciertas escenas peligrosas, si yo llegado el momento me rehúso, se me va a exigir el cumplimiento de esa obligación que asumí. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Sí. ¿Se entendió la diferencia al resto? Sí, profe. Creo que sí, ¿me lo podría repetir? ¿Qué no entendiste? O sea, la única diferencia es si es habitual en lo que estoy haciendo o no. Sí. ¿Vos sos doble de Ah, riesgo? ok, entonces. Claro, o sea, yo habitualmente no. Bueno, Entonces, si listo. no lo soy habitual. Rocío no te estoy- contrata a Julieta para hacer una escena de saltar desde un árbol. Sí, Llegado el momento, vos no la querés hacer. La ley dice que no te puede exigir el cumplimiento. ok. Vos Listo. te podés rehusar. Ahora, si vos, Julieta, te dedicás a hacer ese tipo de escenas y Rocío te contrata, cuando la quieras hacer y digas, no, la verdad no quiero hacerla, Rocío tiene todo el derecho a reclamarte el cumplimiento. O en su defecto, compensarlo en dinero. ¿Pero por qué? Porque vos te dedicás a eso. Ok. Es lo que pasa con Tom Cruise. Tom Cruise no Sí. quiere doble de riesgo en escenas peligrosas que hace él. Pero si en algún momento él se rehúsa a hacer una escena riesgosa a la que se comprometió, no se le puede exigir, porque no es la habitualidad de él, por más que él lo haya hecho en otras ocasiones, pero no es lo habitual, no es a lo que él se dedica. ¿Me siguen? Sí, 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 ahora sí. Sí. Bien. Dice, sí, iban a decir algo. No, había dicho que sí, que ahí quedó más claro con el ejemplo. Bien. Bueno. Vamos con el artículo siguiente. El 54, perdón, el 55. Dice, el consentimiento para la disposición de los derechos personalísimos es admitido si no es contrario a la ley, la moral o las buenas costumbres. Este consentimiento no se presume, es de interpretación restrictiva y libremente revocable. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos casos, ¿sí?, el consentimiento hay que darlo expresamente. La ley no presume de que yo presté el consentimiento. Con lo cual, les vuelvo a hacer hincapié en este tema. Si a Rocío se le ocurre subir una clase en la que estamos hoy, o se le ocurre subir la imagen de alguno, la ley no presume que le prestamos el consentimiento. El consentimiento tiene que estar expresamente establecido. ¿Sí? Y después, la ley dice, ojo que es de interpretación restrictiva. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que ser muy cuidadoso y cauteloso a la hora de decir, che, prestó el consentimiento en forma tácita, no expresa. Es decir, si hay dudas de que si está prestado el consentimiento o no, la ley va a entender que no se prestó el consentimiento.
La duda es en favor del no. Para que sea sí, tiene que haber certeza. Y esa certeza tiene que estar plasmada expresamente. Profe, por ejemplo, si usted hubiera subido audios al campo con su voz, ¿no? Y yo los descargo y se los comparto a otro compañero de otra comisión para que estudie. Eso sería como que usted no lo prestó por más de que lo haya subido como material de estudio. Sí, y ahí estaríamos en un debate. A ver, yo estoy subiendo audios del doctor Lamy, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo la autorización de él para hacerlo. Entonces, sí subo los audios del doctor, porque de hecho los preparó para eso, para que los alumnos lo tengan como material de estudio. Perfecto. Pero yo hoy se los doy, ¿sí? A este grupo de estudio. Esta clase, sí, es para este grupo, no para que se esté divulgando, porque de hecho, ¿sí? Puede alguien aparecer acá, vamos a suponer Julieta, Matías, Agustín, quien sea, hacen un comentario, hablan, se escucha su voz, o bueno, nosotros ahora no, porque no tenemos la imagen, pero digo, tenemos la imagen y usted, a alguien se le ocurre, a vos, Rocío, llevarla a otro grupo, decirle, che, no, miren, cuando tuvimos esta clase acá, el profe dijo esto, y ustedes suben en otro grupo la imagen y la voz, están en un problema. Porque justamente ustedes van a decir, no, bueno, pero él lo dio en una clase. Sí, pero pará, yo lo di para este grupo de personas, no para que lo estén divulgando. Entonces, ahí es donde la ley dice, che, cuidado, ojo, porque esto no es que, bueno, listo, lo subió para un grupo, vale para el otro. No. Acá es donde dice interpretación restrictiva. ¿Hay dudas? Listo. No era para otro grupo. Queda en este grupo. Listo, profe, gracias por la explicación. Uno a veces hay cosas que por ahí las toma con cierta gracia, porque decís, bueno, listo, como dirían algunas cosas, es parte del folclore del fútbol. Hay cosas que por ahí a veces decís, bueno, es parte del folclore entre alumno y profesor, decir es un HDP, nos pregunto de todo, pero yo les puedo mostrar chat de otros alumnos en otros grupos de materias o inclusive en el centro de estudiantes, donde creo que no se acordaron de mis hijos o no sé, o de algún sobrino. Y tengo los nombres y apellidos de las personas que se han encargado de decirme cualquier cosa. Profe, Y eso no entonces, corresponde. La verdad no corresponde. Y si yo quisiera, puedo ir y reclamar en la justicia, che, me están diciendo todo esto. ¿A título de qué? Pero por eso les digo, hay cosas que puedes decir, bueno, listo, a ver, es parte del folclore que yo. Pero lo que voy es esto también. Yo no encuentro chat de profesores donde dicen de todo de los alumnos. No sé si alguno participó de algún chat de profesores donde el profesor dice, che, fulanito de tal, es un esto, de lo otro, que qué sé yo, no estudia, es un... No, no existe. Entonces me parece que la protección, porque así lo establece la ley, tiene que ser iguales para todos. Y esto es algo que lo pasamos por alto. Y en realidad la ley no lo pasa por alto. No distingue entre alumnos y profesores. Por eso tengan cuidado cuando uno escribe, porque no sabe dónde va a parar todo eso. Y no les sorprenda que a lo mejor un día un loco agarre y diga, che, loco, pues estas personas, ¿qué onda? ¿Qué hablan de mí? Si yo no tengo nada que ver. Dime que no conocen ni nada, juntan la información y se van a la justicia. Por eso yo hago hincapié en este tema. No porque no me digan nada a mí, porque la verdad, es decir, si me dicen que soy un HDP y no sé, tendría, bueno, ya no le puedo preguntar a mi mamá, pero bueno.
Que igual, en todo caso estarían discriminando, porque si hay algo que justamente estamos pregonando es que no se cosifica a la mujer y decimos es un HDP. Bueno, pongámonos de acuerdo. Oh, no importa. Sí, me iban a preguntar algo. Yo interrumpí, perdón. Yo, profe, no, era Sí. para sacarme una duda. Decime. Con lo del tema del audio. O sea, si a usted le dan como el permiso para que comparta un audio, yo no lo puedo compartir. Solamente usted podría hacerlo, si no entendí mal. Yo podría hacerlo. Ah, ok. O sea, Vos no lo podrías compartir en otro grupo. claro. Solamente usted, si quiere compartirlo. Esto mismo. Lo Ah, mismo ok. que, a ver, uno porque conoce, sé que las clases, muchos se van y dejan grabando la clase. Pero bueno, ese irse y dejar grabar la clase, después, si hay alguien que por algún motivo tiene que cursar esta materia, che, ¿sabes que yo grabé una clase que estaba re buena o no? Pero bueno, por lo menos te explica los temas, qué sé yo, y la pasa, está mal. Claro, tendría que pedir. De hecho, vos estás hablando, Sofía, ahora. Sí. Y si la charla la pasa Alejo o quien sea, está pasando tu voz. Ujú. Y vos no diste autorización para eso. Claro. Y si alguien la quiere pasar, tendrá que tener consentimiento de los dos, no solamente de De uno. todos. Claro, Porque acá figuramos todos. Al menos los que estamos. claro. Tienen que pedir el consentimiento de todos. De hecho, no sé por qué, pero cuando yo les dije, cuando empezó la pandemia, después de que levanté la mano con este tema, antes cuando uno entraba al Meet, le pedía que para grabar la clase se necesitaba la autorización de todos. Y daba la opción de apretar si sí quería o no. Con que uno diga que no era suficiente, no se grababa la clase. Eso quedó un poco en desuso ahora. De hecho, creo que pueden grabar las clases. Ah, no sabía eso. Bueno. En la pandemia, cada vez que uno entraba al Meet, le aparecía ese mensaje. Después dejó de aparecer. Pero bueno, si alguien, lo que yo les digo siempre, no pasa nada hasta que pasa. Hay alguien que por ahí, además, sí, no le demos bola al profe que está medio chiflado, y pum, pasemos los audios de las clases grabadas. Bueno, mal. De hecho, yo les conté que hubo 2 alumnos de la universidad que fueron cesanteados, no sé después en qué quedó eso, si los volvieron a reincorporar o no, pero habían subido audios a YouTube, clases grabadas, en donde estaba la imagen de varios, entre ellas la de un profesor. Y el profesor hizo una denuncia y pidió que la sacaran. Y rastrearon la IP y todo de dónde era. Estaba subida a YouTube. La clase. Y el argumento, claro, eso también le iba a preguntar. Si el se argumento, difunde un audio, ¿cómo sabe de quién es? sí, se saca de qué IP. Sí. Todas, tanto los teléfonos como los aparatos móviles y todo. No sé si hay alguien acá que la tenga un poco más clara que yo con mi lenguaje y conocimiento limitado. Pero todas los dispositivos tienen como una identificación, que es la IP, que se puede rastrear de dónde. Por eso muchas veces cuando hay estas causas de denuncia por abuso o tratas y todo eso, rastrean de dónde circuló la información. Okay. Yo muchas veces remarco esto, se lo remarco a mis hijos, lo remarco en los grupos, ojo con lo que reenvían. Porque muchas veces, a lo mejor si yo recibo un video o un audio y lo reenvío a otro, ¿sí? No estaría tan en problemas, o lo estaría si de repente lo recibo y no lo reenvío. Pues yo puedo recibir cierta información y como la recibo la borro o la dejo. Y si lo reenvían varias personas, ¿es como que caería en todas esas personas que lo reenviaron? ¿O solamente ¿Sí? en...? No, todos los que lo reenviaron. Ok.
Por más que me digan, no, bueno, pero yo lo recibí y lo reenvié. Bueno, pero vos tenías la autorización. Y no sé, a mí me dijeron que sí, bueno, qué sé yo. Después se investigará o no. Pero la teoría indica que no. Ok. No, es para sacarme las dudas, por las dudas. No, pero, a ver, tanto para vos, Sí, con cualquier materia, como vos que estés involucrada, que estés sí, circulando en un video y que digan, che, mirá, esta es la voz de Sofía de Marco, o esta es la imagen, o no sé, o mirá la boludez, lo que sea, no importa. sí. Bueno, eso también aplica para tu derecho. Es decir, che, paren un poco, ¿quién le dio autorización? Uno no sabe la vuelta de la vida. Por ahí el día de mañana se encuentran en un grupo donde hablan, yo sabés que había una en el primer cuatrimestre del 2025 que no sabe la cosa que decía. Y de repente un día te encontrás con que sos vos. Vos decís, che, perdón, ¿y esto dónde lo sacaron? Parece una boludez, pero no la es. Bien. Dice el artículo 56. ¿Se entendió lo que quieren decir estos artículos? Sí, sí, sí. Sos vos la única que habla, Sofía, sigue con lo cual. Sí. No te preocupes que si circula este video vas a estar vos hablando y yo nada más. Quédate tranquila. El resto puede estar tranquilo que no pasa nada. Bueno, sigamos. 56. Están prohibidos los actos de disposición del cuerpo que ocasionen una disminución permanente de su integridad o resulten contrarios a la ley, a la moral o a las buenas costumbres, excepto que sean requeridos para el mejoramiento de la salud de la persona y excepcionalmente de otra persona, de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Esto se refiere más que nada al tema de trasplante, porque de hecho ahora lo va a explicar. Es decir, yo no puedo hacer cualquier cosa con mi cuerpo. Ojo, porque yo tengo el derecho sobre mi cuerpo. Esto es real. Pero lo que le decía antes, el Estado, de la misma forma que evita que los demás hagan daño sobre mi cuerpo, también va a evitar o va a proteger de que yo me haga también daño sobre mi cuerpo. Por eso digo, uno puede ir a donar sangre, puede donar plaquetas o decir, bueno, no sé, pelo. Hay ciertas cosas que no las puedo vender, pero sí, como voy a ayudar a otro, a un tercero, puedo hacerlo. Es decir, siempre que el ordenamiento jurídico me lo permita. Para eso hay una ley de trasplante de órganos, para eso hay una ley de transfusión de sangre. Es decir, puedo hacerlo, perfecto, pero tenga cuidado. Por eso la ley acá lo protege. Y dice, la ablación de órganos para ser implantados en otra persona se rige por la legislación especial. Es decir, que acá no lo voy a regular. Hay una ley específica que habla sobre la ablación de órganos. El consentimiento para los actos no comprendidos en la prohibición establecida en el primer párrafo no puede ser suplido y es libremente revocable. Es decir, que por más que en algunos casos no necesita el consentimiento, ¿sí? No me lo puede dar otra persona. Y yo en cualquier momento lo puedo revocar. Si yo di el consentimiento para una cosa y después me arrepiento, estoy en todo mi derecho. Nadie me puede venir a cuestionar nada. Porque la ley me autoriza. Por eso les digo, es muy importante este capítulo del que habla el Código Civil, de esto de los derechos y actos personalísimos. Pero si firmás como un contrato, ¿tampoco? Tampoco. Oh. Para este tipo de cosas no hay problema. Por eso les digo, es muy importante esto, aunque parezca que no. Se cuida mucho esto del derecho a la imagen y esto del derecho sobre mi cuerpo. Dice el artículo 57, está prohibida toda práctica destinada a producir una alteración genética del embrión que se transmita a su descendencia.
Tampoco puede haber manipulación genética de los embriones. Artículo 58. La investigación médica en seres humanos mediante intervenciones tales como tratamientos, métodos de prevención, pruebas, diagnósticos o predictivas cuya eficacia o seguridad no estén comprobadas científicamente, solo pueden ser realizadas si se cumplen con los siguientes requisitos. Que es lo que viene acompañado con el tema de consentimiento informado que habíamos visto del artículo 59. Describir claramente el proyecto y método que se aplicará, ser realizada por personas con la formación y calificaciones científicas, contar con la aprobación de un comité, contar con la autorización previa al organismo público, es decir, que las prácticas o investigaciones a las que se someta a una persona tiene que pasar por un filtro. Profesor, Sí. en la época del COVID pasaba un poco este tema. Dos cuestiones le quería preguntar. También en la época del COVID recuerdo, y me voy a creer un artículo anterior, en el querían hacer que por ley que fuera obligatorio que donaran aquellos que hayan tenido por el tema del plasma, y querían hacerlo obligatorio. Sí. Creo que ahí tuvieron que volver para atrás porque no se podía. Y después, bueno, con el tema de las vacunas también. Sí. Son todas las muestras. Sí, lo que pasa que está bien lo que vos me estás citando. De hecho, bueno, pero si vamos al caso, había un presidente que quería que tomaran la lavandina y que se curaban del COVID. Yo lo más parecido a la lavandina que tomé fue oxigenada y me internan, casi me muero. Y tenía 3 años. Así que creo que si tomo la lavandina no sé qué tan bien me hará, pero bueno, no importa, qué sé yo. Uno nunca sabe la vuelta de la vida. Sí, es cierto. Pero acá justamente estas prácticas y no estaba tan científicamente comprobado que realmente surta efecto en otra persona o que le genere anticuerpos. Porque el hecho de estar vacunado generaba anticuerpos. Y sin embargo hubo gente que vacunada y todo, entre ellos mi vieja, se murió estando vacunada y tenía 3 dosis. Miren si no estaba protegida en teoría. Y sin embargo le agarró COVID y se acabó la historia. Por eso les digo, es decir, sí se quiso hacer algo parecido a eso, pero lógicamente no era muy difícil que prosperara. Sí, muchas veces hay gente que no cree en el tema de las vacunas y bueno, dice, bueno, no me vacuno contra el sarampión, la varicela, la rubiola. Bueno, la rubiola está erradicada, pero hepatitis o un montón de enfermedades. Que esto también es un tema, porque es cierto, bueno, yo no quiero que en mi cuerpo se le metan virus o bacterias que generen quizás una probable enfermedad. Pero bueno, lo que pasa es que muchas veces esto del interés general está por encima del interés particular. De que no se quiera vacunar y era complicado, porque si vacunados y todo, tenía gente que se moría de COVID, entonces no podías vos, por esto de que, bueno, pero es mi derecho, mi decisión de si me vacuno o no. Bueno, no, acá en este caso no. Lo mismo que hay mujeres o padres, no voy a apreciar en las mujeres, hay padres me refiero, padre y madre, que progenitores que decían, no, yo a mis hijos no los vacuno. Y vas a entrar al colegio y tenés que estar vacunado. O vos si querés no te vacunes, pero lo vas a meter en un establecimiento donde hay varios chicos y yo quiero que entren vacunados. Eso pasaba con el barbijo también, ¿no? Que había gente que como que no lo usaba y después no podía entrar a ciertos lugares. Y está perfecto. Está perfecto. ¿Que no pueda entrar o que no? No, que no pueda entrar, está perfecto. Sí, sí. Si vos no querés usarlo, no lo uses, pero no Claro. tengo por qué yo soportar de que vos no quieras usarlo. Claro.
Porque entonces te la doy vuelta. ¿Y por qué no te bancás de que yo lo use? Listo, tu derecho es ese, no lo querés, perfecto, pero el derecho es este, de cuidarme. Y la verdad que no me siento cuidado si vos entrás a un lugar y no tenés barbijo. Sí. Que esto se perdió también. Es decir, volvimos a la época en que el pibe tiene fiebre, enchufale un ibuprofeno y mandalo al colegio, va, porque yo tengo que ir a trabajar. Y otra vez los pibes, gripe, sarampión, por este tema. Es decir, no aprendimos nada de la pandemia. Los chicos al jardín, está resfriado, bueno, no importa, ¿qué quiere que haga? Chao. Pum, al jardín. Al colegio, está resfriado, no importa, dale, mandalo igual, moco, va, mandalo igual, chao, pum. Vamos, adentro. Y el que está sano dice, che, pará, todo bien, pero ¿qué onda? A mí me pasa en el trabajo muchas veces, no me salude que estoy apestado. ¿Y para qué venís? Quédate en tu casa, ¿por qué yo me tengo que apestar porque vos venís apestado? Si yo me estoy cuidando, lo lógico sería, bueno, ¿estás enfermo? Está perfecto, quédate en tu casa. Pero no me vengas a contagiar a mí. Bueno, se perdió un poco todo esto. Retrocedimos varios casilleros. Bueno, entonces esto le decía del el tema del consentimiento. Cuando uno quiere hacerse prácticas que por ahí no están del todo elaboradas o tratamientos que vos decís, bueno, mira, lo estoy implementando, no sé, qué sé yo. Bueno, a ver, hay algunos que por ahí te dicen, bueno, no sé, toma el jugo de la planta aloe vera. ¿Y qué me va a hacer? Y qué sé yo, mal no te va a hacer seguro. Si te mejora, bueno, que te mejore. Pero bueno, eso está científicamente comprobado, no está, se sometió a ciertos tratamientos, hay. Lo mismo pasaba, bueno, ustedes son muy chicos, pero búsquenlo en internet, qué pasó con el tema de la crotoxina. Había un par de médicos que habían extraído venenos de ciertas serpientes y decían que curaba el cáncer. Esos médicos desaparecieron. Acá dijeron que eran medio trucho, qué sé yo, los vinieron los norteamericanos y dijeron, vengan, vámonos. Vénganse con nosotros que seguramente algo vamos a hacer. Y bueno, no estaba comprobado científicamente que ese tipo de veneno curara a pacientes del cáncer. Pero hay pacientes que están terminales. Entonces, como dice el refrán, lo último que se pierde es la fe. Hay veces que, es decir, en el peor de los casos, ¿qué me puede hacer? Matarte. Y tengo una enfermedad que me dieron 3 meses de vida. ¿Me va a matar en 2? ¿Me va a matar en 1? ¿Cuál es la diferencia? Si más de 3 no me va a llevar. Bueno, listo, vamos a jugarla por más de 3, por ahí. O no necesariamente me cure, pero sí me lo haga más llevadero el tema de la enfermedad. Pero bueno, la ley acá dice que para todo este tipo de tratamiento y todo, uno tiene que prestar el consentimiento y de algún modo tiene que someterse a estos tratamientos cumpliendo con todos estos requisitos que dice la ley. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí. Hasta acá creo que no me queda nada más. Tenemos todos los temas del primer parcial. Les repaso para que vayan tomando nota, por la duda si alguno se quedó en el camino. Sí, hablamos del artículo 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 37, 38, 39, 40,
48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, capítulo del nombre del 61 al 69, del 73 al 78, el 79, el 85 y el 86. ¿Sí? Acuérdense del artículo 1002 de lo que vimos, lo que era el amparo, el habeas data y el habeas corpus. La próxima clase, si no, búsquenlo en internet, yo igual les doy lo que necesitamos de ver de esas tres leyes. Simplemente el alcance, es decir, qué derechos protegen, vamos a ver. Y con respecto a los tres poderes del Estado, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, las funciones propias y no propias de cada poder, y lo que vimos de los artículos 1 al 19 de la Constitución Nacional, haciendo hincapié precisamente en los artículos 14, 14 bis, 15, 16, 17, 18 y en especial el 19. ¿Ok? Sí, profe. Ok. Sí, sí. Sí, profe. No le debo nada, ¿no? Profe, yo tengo una pregunta. No sé si la puedo responder. Pero. Bueno, hacémela y después te digo. No. Quería saber el tema parcial. ¿Va a ser como desarrollar cada artículo o cómo? ¿Qué desarrollar cada artículo? Claro, por ejemplo, usted nos dice, no sé, el artículo 14, ¿de qué se trata el artículo 14? Y nosotros tenemos que poner a No. escribirlo. Puede que te ok. diga, según el artículo 14, habla sobre los derechos, ciertos derechos que tenemos las personas. ¿Cuáles son? Ok. Está O, bien. según el artículo 14, habla de este derecho. ¿Qué significa? No te voy a pedir, che, debido proceso, ¿en qué artículo de la Constitución está? O desarrollame textualmente el artículo 19 de la Constitución Nacional. No. Lo Ok, que ya, sí, es amigo. lo que sí, el tema de las preguntas a desarrollar tiene una contra muy grande, al menos en estos años para mí, que escriben dos cosas y bueno, profe, pero tampoco le puedo poner todo. Y pero si es a desarrollar, ¿qué querés que te diga? Para eso decime, no me pregunta a desarrollar y más fácil. Entonces, para evitar esos problemas, hago preguntas puntuales. Pero si les voy a pedir un artículo en particular, es porque yo les voy a dar el número. Les voy a decir, según el artículo tanto, habla de tal cosa. No les voy a pedir que me digan, a ver, ¿cuál es el artículo de la Constitución Nacional que habla sobre expropiación? No. Sí les voy a decir, el artículo 16, 17 o el que sea, habla de expropiación. ¿Qué significa esto? Ok. ¿Se entendió? Pero no sé todavía cómo Sí. voy a hacer. Si preguntas puntuales, si verdadero o falso, a desarrollar, múltiple choice, no lo sé. No, sí, era más o menos como para saber, para ir aprendiéndome Pero bien. no les voy a preguntar artículos de memoria si esa era su preocupación. No me Sí, interesa. bien. Me Ok, interesa que sepan conceptos. ok, genial. No lo saben los que deberían saberlo. ¿Dónde están los derechos en la Constitución Nacional? ¿Se los voy a pedir a ustedes? No. Nosotros lo tenemos que pedir a ellos, no ellos a nosotros. Ok. Bien. Nos vemos una forma de decir, el miércoles que viene, felices Pascuas y a disfrutar del fin de semana. Si pueden Gracias. Buen día. Pascuas, profe. nos vemos igualmente. Pasen a lindo. Profe, cuídese.